go one more time. Bienvenidos todos ustedes podcasters, bienvenido a otro nuevo episodio de The Hung Gap Podcast. Mi nombre es Josh Perdomo y estoy acompañado por Agapito Ávila y Keila Perdomo. Los de siempre, los teólogos, los sabios, ¿verdad? No. Bueno, mi chula tiene pelo todavía, no se le ha caído, pero aquí mis ojos yo sí tengo. poco, pero tienes. Bienvenidos, tenemos un tema muy interesante, muy caliente. Y es uno de los temas muy, se podrá decir, controversial, ¿verdad? Pero hay ciertas preguntas que surgen con este tema. Estamos hablando de la soberanía de Dios, que Dios tiene el control sobre todas las cosas. La semana pasada estuvimos hablando sobre que Dios tiene la soberanía, su soberanía gobierna la creación, que Él está en total, completo control de todo lo que Él ha creado, los huracanes, los tsunamis, todo lo que fue creado, Dios está en control de todo ello. Y también hablamos sobre que Dios está en control de los gobiernos, los reyes, príncipes y todo eso, ¿no? O sea, los presidentes. Dios es el que establece, el que pone y el que quita. Y el día de hoy tenemos varias preguntas y varias cosas que queremos cubrir bajo el tema de la soberanía de Dios sobre el bien y el mal. Entonces, vamos a arrancar de un solo, porque este es un tema muy, muy, muy interesante y mi deseo es que cada uno de ustedes sea edificado y que la luz del Señor a través de su palabra sea iluminada a ustedes para que abran sus entendimientos, sus ojos, para que puedan captar la verdad del Evangelio y de las Escrituras, ¿verdad? Entonces, la soberanía de Dios sobre el mal y el pecado. Agapito, una de las preguntas, Dios es soberano. ¿Será de que Dios... una de las preguntas que se me hace a mí muy seguido, se me hace a mí es, si Dios es Dios bueno y soberano y está en control de todo, ¿por qué permite el mal a las personas buenas? Buena pregunta, ¿verdad? Y antes de contestarla, ir directo a ella, este tema, ¿verdad? Que está dentro del atributo de la soberanía, como ya tú dijiste. Hemos cubierto la creación y los reyes de la tierra, ese control, esa soberanía. Y ahora vamos a entrar en esta otra esfera donde la soberanía de Dios se expresa de la misma forma que se expresa en la creación, de forma absoluta en esta. Lo único que esta esfera, ¿verdad? Que se llama el mal y el pecado, pues trae ciertos retos. Primero, Josh, porque creo, ¿verdad? Que... lamentablemente la iglesia, tengo que decir, no ha hecho un buen trabajo en enseñar de forma sistemática, continua, precisa y profunda cómo es que Dios gobierna y controla estos aspectos que provienen del pecado, la maldad, las iniquidades, los actos diabólicos de los hombres, usando ese término que es bíblico. Claro. Cómo Dios está en control de todas estas cosas. Se enseña muy poco, se habla muy poco, se dicen ciertas cosas, pero nunca vamos a la palabra a buscar, a entender, a asirnos de un conocimiento adecuado de esta soberanía de Dios sobre el mal y el pecado. Y creo que es vital. Yes. Es demasiado importante porque estamos bregando no solamente con Dios y entender qué tan poderoso y abarcador es su poder sobre todas las cosas, pero también estamos bregando con un aspecto de la humanidad que es el pecado y la maldad. Entonces es vital que nosotros entendamos qué tanto control, qué tanta soberanía Dios tiene sobre el pecado que está donde en nosotros. ¿Verdad? Y los actos pecaminosos y las consecuencias de esos actos y en fin, todo lo que encierra y envuelve la maldad. Entonces, el entender adecuadamente esa soberanía ahí nos va a dar una perspectiva no solamente correcta acerca de Dios y precisa, pero también correcta acerca de nosotros y el pecado.
en nuestra relación con Dios, en nuestra relación con el prójimo, en la sociedad, en las cosas que ocurren, ¿verdad? Nos va a ayudar a poder interpretar adecuadamente estos eventos que ocurren, ¿verdad? Que son malos, que son contrarios a lo que entendemos que es bueno, que es íntegro. Nos va a dar un entendimiento claro de cómo interpretar estas cosas. Yeah. Y creo que eso es vital. Claro, ¿verdad? claro. Es bien importante, porque como tú dices, las iglesias predican la soberanía de Dios hasta cierto punto. Pero cuando uno se expone a la palabra, uno hasta queda confundido, porque son cosas que están en las escrituras, pero que no se oye y no las vas a ver ni las vas a entender hasta que abras las escrituras. Y hay muchos cristianos que son ser cristianos, pero no abren la palabra. Y como no la abren, no se dan cuenta de las magnitudes o de la soberanía de Dios a su totalidad. Correcto, sin duda alguna. Y es un tema que mientras vayamos tocándolo, vamos a ir de forma despacio, porque es un tema vasto, es un tema profundo, es un tema que va a traer muchas preguntas. A lo mejor tendremos que hacer más de un episodio para poder tocarlo adecuadamente, porque como se ha enseñado tan poco, tan poquito, ¿verdad? Pero también lo que se ha enseñado ha estado tan erróneo. Puede ser delicado. Exacto. Puede haber confusiones. Exacto. Y lo que hemos aprendido, acuérdense, en que la teología afecta nuestro entendimiento acerca de nosotros, de Dios y la vida. Por lo tanto, si mi teología referente a la soberanía de Dios está errónea, el conocimiento que yo tengo acerca de Dios lo está también. El conocimiento que tengo referente a mí está también. Y el conocimiento que tengo a las cosas que ocurren en la vida también. Entonces, a veces hemos venido pensando, creyendo, viviendo de una forma, ¿verdad? Que cuando entonces vamos a las escrituras y nos damos cuenta que esa teología de nosotros estaba errada, eso representa un reto y muchas preguntas, ¿verdad? Porque ¿y esto? Y entonces, si Dios es soberano sobre la creación, los huracanes, y yo siempre había creído que eso lo formaba el diablo, o eso lo hacían los demonios, o eso, y ahora, entonces, así ocurre con cada uno de estos temas. Por eso lo queremos abordar, ¿no? De forma... Y es interesante porque, sí, o sea, yo cuando me expuse a la soberanía de Dios, miles de preguntas tras preguntas, y bueno, tú sabes, ¿no? Que cada rato te llamaba y buscaba en las escrituras, me ponía en línea a buscar porque me exponía a una enseñanza de la soberanía de Dios sobre la creación, sobre los reyes, sobre el mal y el pecado, y trae tanta confusión, pero porque, como tú dices, uno ha sido enseñado de una manera y se ha expuesto de una cierta manera, pero todo está claro en las escrituras, solo es de leerla y entenderla, ¿no? ¿Y cuál sería el primer paso o el primer tema que podamos abordar para comenzar bien, sin confusión, o a dónde es que podemos para poderlo ir entendiéndolo? Yo diría ¿Desde qué principio podemos? Yo diría que primero debemos de afirmar. Vamos a contestar esa pregunta, la tengo aquí. Y tengo varias, tengo más. Ya te dije. Pero yo diría que primero debemos de afirmar unas verdades que son básicas, fundamentales, para entonces poder entender el tema completo. Por ejemplo, lo primero que tenemos que afirmar, que la Biblia lo afirma y debemos de estar claros, es que en cuanto al mal, al pecado, Dios no es el autor del pecado. Bueno, ya contestaste una de las preguntas. Eso es muy, muy importante. Dios no es el autor del pecado. Dios no es el que crea el pecado, el que forza el pecado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando estudiamos la Biblia y descubrimos la naturaleza de Dios, que Dios es santo, que Dios es justo, que Dios es veraz, como dice el escritor, en Él no hay sombra de variación, ¿verdad? Que Dios es de hecho un Dios que odia el mal, que odia la iniquidad, que odia el pecado, y que porque es santo, la calidad de su santidad le impide a Él pecar. Entonces, por lo tanto, el pecado existe, sí, existe, ¿verdad? Rápidamente, fácilmente, la Biblia nos conduce, nos enseña que Dios no es entonces el autor del pecado, y no tiene que ver de él, de su naturaleza, nada que tenga que ver con el
pecado, Right. ¿verdad? Entonces, contestamos esa. Ajá. Dios no Sí. es el autor del pecado, es santo y eso es imposible, ¿verdad? Para él. Esa es la primera. Ahora, lo segundo que debemos de hacer en esta introducción, ¿verdad? Esta faceta, vamos a definir qué es el pecado, porque estamos hablando de la soberanía de Dios sobre el pecado. Aquí vamos entonces a definir, ¿verdad? La palabra pecado. Y miren aquí, ¿verdad? Dice, el diccionario Webster define la palabra pecado de la siguiente manera: transgresión de la ley divina. El pecado de Adán, cualquier acto de transgresión, una voluntaria o deliberada violación de algún principio moral o religioso, alguna ofensa, acción o conducta reprensible, una ofensa o hecho pecaminoso. La palabra griega, ¿verdad? Bíblica para pecado es hamartano o hamartía, que significa fallar a la marca. ¿Verdad? A lo mejor han escuchado eso, fallar al blanco. También otra palabra sinónima es errar, faltas, ofensas, transgresión, por lo tanto pecado. Por lo tanto, si esa definición nos está diciendo que Dios no comete pecado porque Dios no falla, Dios no erra al blanco, ¿verdad? Dios no hace ofensas. Cuando lees la definición de pecado te das cuenta, esto no tiene que ver nada con quién. Con el carácter de Dios. Con el carácter exacto de Dios. Entonces, eso es muy, muy importante. Ahora, la otra pregunta entonces es, ¿de dónde proviene, verdad, el pecado? Y la Biblia, que aquí queremos siempre utilizar la Biblia, porque en ella está arraigada nuestra fe, nuestra confianza y nuestra teología, ¿no? La vida. Entonces, es claro que la Biblia, por ejemplo, en Eclesiastés capítulo 7, el último versículo de este capítulo, este es uno de muchos. Voy a dar y luego el ejemplo clásico en Génesis. Dice, he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto. Dios hizo al hombre ¿cómo? Recto. Y esa palabra recto, cuando la buscamos, es justo. A otras versiones se puede definir como inocente, sin pecado inherente en él, pero sí con la capacidad de poder pecar. Pero Dios no lo hizo ni en pecado, ni le puso pecado, ni nada. Lo hizo recto. Pero mira lo que dice aquí Salomón. Dice, pero ellos buscaron muchas perversiones. Entonces este texto claramente nos dice, Dios hizo al hombre justo, pero fueron ellos los que buscaron el mal, el fallar, el ofender. Cuando vamos a la historia de Génesis, vemos que Dios hizo al hombre conforme a su imagen y semejanza. Vemos que Dios sopló su vida que es santa sobre él. O sea, Dios forma un hombre santo, un hombre justo, un hombre recto conforme a su imagen y semejanza. Leemos la historia y vemos que quién fue el que buscó transgredir el mandamiento y lo llegó a transgredir. ¿Quién fue el que pecó de sí mismo y por sí mismo? El hombre, ¿verdad? Y la mujer desearon el fruto del árbol que Dios les prohibió que no comieran, y de ellos mismos vino el deseo de errar, de fallar, y pecaron. Por lo tanto, con esta evidencia bíblica, y hay mucho más, ¿verdad? Pablo, hablando de este tema, dice que el pecado entró al mundo, Romanos 5:12, por un hombre. Mira que Pablo dice, ¿por quién entró el pecado? No dice por Dios, sino por un hombre. ¿Ves? Y ese pecado pasó ¿a cuántos? A todos los hombres, por cuanto todos murieron, que es la paga del pecado. Claro. Entonces, por lo tanto, la Biblia es clara en decirnos a nosotros que el autor, ¿verdad?, del pecado es ¿quién? El hombre. So, ya tenemos tres cosas claras. Dios no es el autor del pecado, ¿verdad? Hemos definido lo que el pecado es y ya hemos definido también de dónde vino, de dónde surgió, quién es la fuente o el originador del pecado, el hombre. Claro, ¿ves? claro, porque aún en Génesis, ¿verdad? Es donde mencionaste, ahí dice que Dios todo lo hizo bueno, porque he escuchado comentarios donde dicen que si Dios no creó el mal, entonces
quieren ponerlo en la creación. Es algo de que el mal viene de la creación. Pero si Dios formó todo eso bueno, lo hizo bueno, no puede provenir ni de la creación, sino viene, como dijiste tú, entró por el hombre. Por el hombre. Sí, luego vamos a ver que esto es otra pregunta que hay que contestar. ¿Cómo surgió ese pecado en el hombre? ¿Vino de afuera hacia adentro? ¿O fue algo que se desarrolló dentro a causa de algo que hizo el hombre? ¿Ves? Entonces, eso es una pregunta, acuérdense de ella, para contestar cómo surgió eso en el hombre, sabiendo que Dios lo hizo que lo hizo conforme a su imagen y semejanza, pero obviamente la iniquidad surgió en el hombre. La contestación que hay que buscar es cómo surgió. ¿Por qué? Y eso la Biblia tiene una contestación de forma sistemática para eso. Por ahora hemos por lo menos apuntado estas 3 cosas que son, ¿verdad?, esenciales de entender. Primero, Dios, ¿verdad?, el hombre como autor del pecado. Otro aspecto importante es que ya aquí comenzamos a hablar de la soberanía de Dios sobre el pecado. Para entenderlo, y para mí estos son premisas muy, muy importantes, ¿verdad? Vamos a hablar de algunas premisas del pecado acerca de la soberanía de Dios. Y vamos viendo esa soberanía ahora sobre. Primero, tenemos que asumir que aunque el pecado surgió del hombre, Dios permitió que él pecara. Eso es lo primero que tenemos que asumir. Importante. Esa palabra ahí, permitió. Para el hombre poder pecar, o sea, para el hombre poder hacer cualquier cosa, el Dios soberano que controla su vida, que controla todos los aspectos de su vida, tiene que permitirlo. Esa palabra permitir ahí, cuando estudiamos el concepto más amplio a nivel teológico, cuando hablamos de que Dios permitió algo, varias cosas van de la mano con que Dios permitió. Por ejemplo, si Dios lo permitió, es parte de su voluntad, porque Dios no permite nada que no esté dentro de la atmósfera de su voluntad. Sea bueno o malo, para que suceda, tiene Dios que permitirlo. Y como Dios es un Dios de propósito, cuando permite algo bueno y malo, eso lleva una causa, un propósito detrás de él. Entonces, Dios tiene que permitir como soberano que algo suceda, o puede decir que no suceda. Dios pudo muy bien detener a Adán y no dejarlo pecar. ¿Podía o no podía? Claro, es Dios soberano. Vio Dios la mente de él cuando el pensamiento y el mal deseo se estaba desarrollando y podía intervenirlo. Fácil, y no dejarlo. Ocurre porque él tiene todo poder, él todo lo sabe, ¿verdad? Él vio todas estas cosas, no detuvo a Adán en su proceder y permitió que el deseo y el pecado del hombre diera a luz y produjera la acción que entonces, si lo permitió, no lo detuvo, es porque es parte de su voluntad. También al decir que lo permitió, estamos diciendo de forma lógica y razonable que lo decretó. Eso era mi pregunta. Esto era esto ya era del plan eterno de que hubiese esto, que esto no lo agarró, no lo agarró por sorpresa el pecado a él, o que dijeras, bueno, esto no estaba en los planes de Dios. O sea, que esto ya estaba en el plan eterno de él, el pecado. Esa es mi pregunta. Es que eso es algo bien complejo, ¿verdad? Siempre va a haber niveles de misterio, ¿no? Pero la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque Dios, hay un atributo de Dios, ¿verdad? Que Dios es omnisciente, que sabe todas las cosas. Pero la forma en que Dios sabe todas las cosas es muy diferente a la forma en que nosotros podemos saber o llegar al conocimiento de algo. Nosotros llegamos al conocimiento de algo a través de un proceso de aprendizaje, ¿correcto? Claro. Algo que no sabíamos, comenzamos a estudiarlo o nos exponemos y llegamos a obtener un conocimiento. Dios nunca obtiene conocimiento. Dios lo sabe todo. Entonces, desde la eternidad, y más que la eternidad no hay tiempo, pero para nosotros poder entenderlo, desde toda la eternidad Dios sabía que iba a crear al hombre. Wow. Eso no fue algo que en un momento dado él dijo, ups, ¿saben qué? Estoy aburrido, se me ha venido una idea a la mente. No, el hombre estaba siempre en la agenda de Dios, porque él lo sabe todo, en todo tiempo, y él es eterno, y todas las cosas que él ha decretado y ha dicho y ha establecido son eternas, como él es eterno. ¿Ves?
Grandioso, ¿no? Claro. Por lo tanto, el pecado que se desarrolló y que entró, sabía él desde la eternidad, antes de crear el mundo, antes de crear todas las cosas, que ese pecado iba a surgir. Claro. Claro. Y todo lo que iba a tener, lo que iba a ocurrir, claro que lo sabía. Entonces, al permitirlo, ¿verdad? Es porque lo ha decretado. Es como un rey que le da un permiso a sus súbditos para que obtengan tal porción de terreno dentro de la esfera de su reino. Yeah. Al permitirlo, ¿verdad? Porque ustedes lo pidieron, ustedes lo están pidiendo. Él lo permite, pero ese permiso se convierte en un ¿qué? Decreto. Yeah, Es un decreto de parte de Dios. Entonces, eso no significa, y aquí vamos, por eso cada cosa que se dice abre otra. Claro, ¿verdad? otra pregunta. Eso no significa que Dios causó el pecado. Yes. Por eso esa palabra permitió es importante. Porque el pecado, usando aquí a Josh como representante de la humanidad, Adán y Eva, se desarrolla, inicia el deseo de errar y la acción de errar en el hombre. Acuérdense, ahorita discutimos cómo, Sí. pero por ahora, en el hombre. Dios no causó, no obligó, ¿ves? No influenció para que él pecara. Porque si Dios hizo, que de hecho hay algunos teólogos que piensan así, y ese es un extremo, ¿verdad? Que la iglesia reformada siempre ha condenado, ¿no? Si Dios fue quien forzó a Adán, lo hizo bueno, pero ahora Dios tomó su corazón y le puso el deseo y lo influenció y lo empujó, ¿verdad? A pecar. Entonces Dios sí tiene que ver con el pecado. Claro. Sí, claro. ¿Ves? Entonces ya no es justo, ya no es veraz, ya no es santo. No, ya no. Ahora está empujando a este hombre, moviéndolo a ese pecado. No, el pecado provino de aquí. Se inicia aquí. El deseo de fallar inicia en la humanidad. La carne ¿Ves? del hombre. Pero eso no significa que ese pecado, ese deseo, no esté controlado por Dios. Dios. El deseo es tuyo. Yeah. Pero yo tengo que mostrar, porque soy Dios soberano, que tengo control sobre tus propios deseos, sobre tus propias motivaciones. Si yo no le doy permiso a ese deseo, no sale, no da luz. Porque yo puedo detenerlo como Dios. Pero si lo permití, permitió Dios que Adán pecara, claro, quiere decir que entonces Dios le dio paso al deseo, a la voluntad ¿de quién? Del hombre. Como quiera está aquí ¿quién en control? El rey. Dios. O sea, Está Dios. en total control. Claro. ¿Ves? Y de ahí en adelante comenzamos a ver su soberanía sobre ese pecado, sobre el hombre que pecó y sobre todos los asuntos de efectos y consecuencias que ese pecado comenzó a tener sobre la humanidad. El error sería, al no entender esto, ¿verdad? Y no verlo a través de la Biblia, como vamos a ver tantos ejemplos después. Esto va a tomar unos cuantos episodios, ¿no? Sí. Yes, yes. El Es lo que error veo. que cometemos es que como el pecado es malo, es malo y Dios es santo, al no poder entender cómo es que Dios lo controla y lo maneja sin ensuciarse con el pecado. Fíjate, creo que, si no me equivoco, había el teólogo San Agustín, que lo he mencionado varias veces, y algunos otros teólogos han usado el ejemplo de lo que el sol y los rayos del sol y los efectos del sol sobre la carne muerta logra sin que el sol se contamine. La carne, ¿verdad? El sol dándole a un animal que se muere en el piso, la hace que se pudra. Claro. Yes. ¿Sí o no? Sí. Pero el sol y los rayos se pudrieron. No. 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 ¿Se dañaron? No. No. La carne no daña el sol. ¿Ves? Pero el sol tiene un efecto sobre esa carne que está ahí muerta. Así Sí. es Dios. Dios, porque controla el pecado, no significa que Él ahora es pecador. Yeah. O que es malo. No. Él no tiene nada que ver con él. La esencia del pecado no es de Dios, pero Él tiene control absoluto sobre esas acciones. Porque es soberano. Porque si no, no pudiera fuese ser. así. O sea que Dios actúa como un filtro. Él filtra y da permiso a lo que él quiere, detiene y Claro. pone un pare a lo que él quiere y lo que no quiere. Tipo un mediador, ¿no? Claro, Ajá, Keila, es sí. que esto lo hacemos con nuestros Sí. hijos en la casa. Yeah. Claro, sí. ¿Verdad? sí. A veces estamos en la casa. ¿Quiénes son los soberanos, verdad? Pues nosotros, los sí, padres, como sobre los padres. hijos. Y a veces los hijos quieren hacer algo que sabemos que está mal, le hemos dicho que está mal. Yes. Y siguen insistiendo y nosotros decimos, ¿sabes qué?
para que aprenda, le voy a dar el permiso Claro. para que le dé paso al deseo de su corazón. Yes. Pero yo tuve que dar el permiso. Ajá. Yeah. Y ahora yo sé que yo puedo controlar los efectos de esas consecuencias, de ese pecado que va a tomar. Claro, para darle una lección, para tornarlo para su bien, que es lo que vamos a ver Sí. luego. Pero si yo no doy el permiso, el niño no puede salir de la casa a hacer lo que quiere. Yo Claro. lo puedo detener. That's true. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros sí podemos estar bien con eso porque lo hacemos, Ajá. pero cuando tiene que ver con Dios, no, Dios no. Sí, no lo Sí. aceptamos. No nos cabe en la cabeza. No, ¿cómo que? No, Dios es más soberano Claro. que tú y que yo. Claro. Porque el nene todavía, si yo me voy a la cama, puede Se puede. salir de la Sí. casa sin yo saber. Pero ¿qué pecado ha salido del hombre sin que Dios lo sepa? Yeah. Ni uno. ¿Qué pensamiento ha venido a la mente del hombre sin que Dios lo vea? Todo lo Dios. ¿Qué lo palabras sabe se ha todo. dicho sin que antes Dios, si la Biblia lo dice, antes que tú orando, antes que tú pienses, antes que tú te suban al corazón, ya yo sé todas las Antes que meditaciones. lo digas, ya Dios lo sabía. Entonces, Dios, tenemos que afirmar que Dios es soberano sobre el Sobre el pecado, pero no Pero es Él pecador, no es el autor. Yeah. no es autor del pecado, no Yeah. está contaminado con el pecado, no empuja a nadie al pecado, pero está en absoluto Ajá. control del pecado. Y muchos usan, he escuchado, ¿verdad? Que muchos se van basado en la escritura, parece que es Isaías 45, 6, 7, que suena al parecer un poco confundidor. Dice así: para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Pero muchos dicen, sí, Dios está, hace o tiene que ver con el mal, por la sencilla razón que dice que Él crea la adversidad. Pero, ¿qué tipo de adversidad está hablando en este texto? ¿O a qué se refiere? ¿Será el pecado o será...? Bueno, mira, lo que pasa es que ahí Isaías le está escribiendo a un pueblo que está cautivado, ¿verdad? En Babilonia. Y en Babilonia se estaban contaminando con las creencias y filosofías de ellos, que ya habían desarrollado la creencia de que existía un Dios del bien y existía un Dios del mal. Y ellos pues tenían esas dos deidades. Okay. ¿Qué pasa? Que para Israel siempre solamente había un solo Dios. No habían dos deidades, como un Dios bueno y un Dios malo. Israel en su teología, ¿verdad? Instruidos por Dios mismo, nunca Dios les habló de que había algún ser malo a quien hacía todas las cosas malas, sino que todo provenía de Dios, que tanto lo bueno como lo malo estaban controlados por Dios, y cualquier adversidad que viniera sobre ellos, cualquier cosa que ellos podían determinar como mala, aún las enfermedades, provenían de Dios. Dios estaba en control de ellos. Todo. Isaías aquí le está acordando esto para que no caigan en la idolatría y vayan a creer que las cosas malas o adversas que ellos estaban padeciendo en Babilonia o que podían venir, venían de otra deidad, porque ahí creaban otro Dios. Yeah. Okay. Entonces, el celo de Dios era, no, hey, yo soy quien creo las tinieblas y quien crea la luz, la adversidad y la paz. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Dios permite, ¿verdad?, la adversidad? Y el punto, por ejemplo, en ese contexto y en todo contexto, cuando se habla de esto, como se habla en otros lugares, es que la adversidad o lo que Dios permite como una disciplina, como un castigo, es producto del mismo pecado que el hombre que ha cometido. Okay. Entonces, no Dios, es el pecado en sí, sino es la como tipo crisis, castigo. la consecuencias, ¿verdad?, del consecuencia. pecado. Ajá. Y Él las controla que todas. ¿Por qué? Porque las consecuencias del pecado solo provienen de Dios, porque Dios es el que está envuelto en este asunto de castigar al pecador, ¿verdad?, y dar disciplina o azote por el pecado. Eso no es asunto Su justicia. de ninguna otra cosa, sino de la justicia de Dios. Y a Dios no le gusta que cuando tú padeces por el pecado, tú vayas a atribuirle eso que estás padeciendo a otra cosa que no es Él, porque el único que administra lo que se necesita para reprender al pecador es Dios. Dios está en control de las consecuencias del pecado, que ya mismo lo vamos a ver. Y este celo lo quería establecer Dios a su pueblo. No. Tú estás padeciendo y es por mí.
a ti no te está azotando el rey de Babilonia, ni a ti te está azotando otra cosa, a ti te estoy azotando y te estoy disciplinando yo. Tu oscuridad la he creado yo por las causas que las he creado. Tu paz también, cuando la tenía, vino de mí y no de ninguna otra deidad. Y así cada cosa que tú padezcas en el proceso. Mírate este texto, solamente para leer aquí uno que me encanta, que va con eso, ahí mismo, Eclesiastés 7, versículo 14, ¿verdad? Que habla de eso, lo dice de esta manera tan clara. Dice, en el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera, piensa y reflexiona. Mira lo que dice Dios, en el día del bien, gózate del bien. Y eso lo sabemos hacer bien, porque cuando las cosas nos van bien, damos gloria a Dios. Sabemos, no tenemos problema con el bien. El bien sabemos que viene de Dios. Pero ¿qué pasa cuando viene el día adverso? Cuando pierdo, cuando me pasa una enfermedad, cuando me va mal el día. Normalmente ahí no atribuimos que Dios está en control también de eso sobre mi vida y que algo estará haciendo a través de eso, sino que automáticamente se lo atribuimos a ¿qué? Al diablo, a los demonios, otra cosa. a aquel, alguna maldición que vino. Y aquí Salomón dice, no hagas eso. Salomón no, Dios, porque Dios es quien está hablando. Le dice, en el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. ¿Qué debo de pensar? Dios hizo tanto lo uno como lo otro. Lo bueno como lo adverso. ¿Quién lo hizo? Dios. ¿Quién lo permitió? Dios. A fin, con el propósito de que el hombre nada halle después de él. ¿Con qué propósito Dios te está diciendo que en el día del bien goces del bien, le glorifiques, y en el día del mal también sepas que eso viene de él, para que no traigas un ídolo, no halles nada después de él? Si tú le atribuyes lo adverso a otra cosa, estás hallando otra cosa fuera de él, y fuera de él no hay nada. Porque él es el que controla todo. Él es el quien controla todo. ¿No es lo mismo que hizo Job? Sí. Exacto. Job atribuyó la gloria a Dios sabiendo que Dios le dio y Dios le quitó. Claro. Y él no mencionó a nadie más. Aunque la adversidad tuvo que pedir permiso a Dios para poderlo tocar, para poderle quitar todo. Y en todo lo que le quitó la adversidad, y Job quedó hasta con ¿qué? Una sarna, ¿no? Maligna. Aún sus palabras dijo, sea el nombre de Dios glorificado. Claro, porque Dios estaba detrás de todo. Exactamente. Era Dios. La sarna de Job, lo que le ocurrió a Job, la pérdida de sus hijos, Dios estaba en control de todo eso. No solo lo permitió, lo causó. ¿Quién fue el que empezó la conversación? Dios. Por eso Job no atribuyó lo que le estaba ocurriendo a nada fuera de quién. Dios. Lo dijo varias veces en el libro. Dios quitó. Bendito sea el nombre. Fíjate, si llegase nosotros decimos Dios dio, el diablo quitó. ¿Sí o no? Ese es el lenguaje. Job no. Job, hebreo, sabía, de Dios proceden todas las cosas. Lo mismo que Ana, ¿verdad? Cuando dio a luz, ¿verdad? La promesa dijo acerca de Dios. Lo encontramos, creo que es en 1 de Samuel capítulo 2, la oración de Ana. Y ahí ella dijo esto que es radical. Dice, Dios mata y Dios da vida. Dios mata y Dios da vida. ¿Ves? Nosotros reconocemos a Dios como el dador de vida, pero no lo reconocemos como el que mata. El que quita. Y la vida, ¿a quién le pertenece la vida que yo tengo? A Dios. A Dios que controla. ¿Quién determina cuántos días yo voy a vivir? Dios. Solamente Dios. Nadie más, ni tú, ni yo, ni nada fuera de él. Solamente Dios. Si yo, y luego lo vamos a ver ejemplos bíblicos, ¿cuánta gente intenta quitarse la vida y no puede? Porque Dios dijo que no, porque no era tu día. Y hay otra gente que no estaba intentando quitar la vida y ¡pum! Terminó con ella. Sin querer, queriendo. Dios es el soberano sobre los días del hombre. Nadie nace sin que Dios lo decrete, y nadie muere sin que Dios lo diga. Y esto está en las escrituras. Claro. Usted estudia y usted va a ver esa soberanía de Dios ahí. Claro. Entonces, mira, se nos acaba el tiempo y estamos tratando de establecer la introducción. No, pero algo valioso que puedo decir de todo lo que has dicho y de todo lo que hemos platicado ahorita, es de que Dios nunca trabaja a casualidad. Todo es a base de propósito. Entonces, porque tú tomaste ese tema, solo que estabas hablando y no quería interrumpirte, pero eso es muy importante saberlo, porque todo lo que sucede en nuestras vidas
a veces nos confundimos, ¿no? O nos duele por lo menos una muerte de un familiar, un terrible pecado que tal vez uno cometió y se siente culpable, o una persona que pecó en contra de nosotros, que nos dolió, nos lastimó. Entonces, las preguntas surgen: ¿por qué Dios permitió esto? Si es soberano, ¿por qué lo permitió? ¿O por qué me está sucediendo esto a mi vida? ¿No? Entonces, algo tan clave y tan importante es saber de que Dios, si permite algo, como lo dijiste tú, es por un propósito, por Siempre una trabaja razón, por propósito. y porque ya Él está adelantado antes que nosotros, ¿no? Es como un ejemplo sería un puzzle, un rompecabezas. Nosotros abrimos la bolsa y ponemos todos los pedaceros ahí en la mesa. Entonces, eso es lo que nosotros miramos, pedazo por pedazo. Pero Dios ve todo ya tiene completo. toda la imagen. So, entonces, eso es bien importante para nuestras vidas. Claro. Es reconocer eso. Habrán pedazos de rompecabezas que según la vida los va poniendo, como vemos la vida, ¿no? Yeah. Decimos, wow, qué malo ese pedazo. Pero cuando veamos el panorama completo, Claro, vamos vemos a entender. todos fueron buenos, todos Yes. fueron necesarios. Sí. So, yes. Sí. Todo tenía un propósito. Yeah. Todo, como Pablo dice, obró a Sí. qué? A bien. Sí, es más, aquí lo tengo, dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas Obro. les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Todo. Wow. Solo Dios sabe coger, agarrar Mm, las cosas adversas de la vida, los negativos, y volverlos en positivos. Yes. Solo Dios sabe tomar crisis duras, lamentables que pasamos a causa del pecado de nuestra naturaleza o del pecado que hay en el mundo, daños que se nos hicieron o daños que nosotros hicimos, y puede tomar eso en su soberanía y hacer una obra maestra y tornarlo para bien. Luego vamos a ver Es varios que, ejemplos. es que así. Dios ya sabe. O sea, Dios ya nos tiene a nosotros en mente de la persona que somos, ¿no? En Él. Pero como estamos en este proceso de vida, no entendemos nosotros todavía, porque nosotros vamos día a día, y cada día nos trae una nueva, how do you say, a new challenge, ¿no? Un nuevo reto. Cada día un nuevo reto, un dolor nuevo, una alegría nueva, una esperanza, una experiencia. So, entonces, nosotros vamos día a día, más Dios ya sabe todo desde nuestro principio. Ya sabe todos nuestros días. Exactamente. Que vamos a vivir, que vamos a Exacto. pasar, que vamos a cruzar. So, Mas se nos hace nosotros no difícil. podemos. Se nos Nos hace difícil porque no podemos entender la mente de Dios, y eso es lo más frustrante para el hombre. Claro. Porque Yes. tratar de querer averiguar Lo imposible. lo imposible, y es ahí donde comienza la frustración de uno, ahí es donde uno se siente impotente por no saber el día de mañana, o nos sumergimos en nuestra propia ansiedad, pero es porque ya Dios Ya. sabe Wow. todo lo de nuestras vidas y qué es lo que va a hacer y qué suceso vamos a ir cruzando para No, llegar al pues. propósito de Él y que se cumplan los propósitos en nuestras Claro. vidas. Claro, bueno, hasta acá nuestro tiempo lamentablemente se nos ha ido rápido. Si apenas dijiste 2, 3 palabras y ya se nos fue. Sí, se Y hay fue muchas rápido. preguntas, mío. pero- Y hay muchas preguntas Pero ya todavía. no sabemos, no sé si en este tema o en el otro. Digo, no, mejor en el otro. Sí, no, yo tenía un montón, pero vamos a contestar las preguntas. Sí, ¿eh? sí, sí. Seguimos, ¿no? Esto, No, en el no hay otro prisa. episodio. Claro, Sí. claro. Entonces, espero que todo lo que se ha hablado, todo lo que se ha expresado, sea de ánimo, sea de esperanza, sea de fortaleza a la persona que necesita oír esto. Y esperamos que sea de edificación a la vida, al espíritu de cada uno de ustedes. Recuérdense de seguirnos en las redes sociales. Si tienen preguntas, comentarios, por favor, déjenos saber. Si aún en este tema tienen preguntas ustedes o una experiencia que han vivido y quieren respuesta, pues escríbanos, déjenos saber para así también ver si podemos contestarlas, ¿no? A base de la Biblia. So síganos en las redes, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Agapito, ¿Árbol Vida tiene YouTube? Sí, Sí. pero no sé el nombre hola. Bueno, lo Ok, voy a... Arbolvida.org, ahí está. Bueno, ahí está, está todo. arbolvida.org. Entonces, sí, nos vemos, continuamos la semana que viene con más de la soberanía de Dios sobre el mal
y el pecado. Bueno, hasta luego, la semana que viene.